Bienvenido a Audionovelas Románticas en Español. Historias que tocan el alma, narradas con emoción y amor. Suscríbete y acompáñanos, porque siempre hay una historia que espera ser escuchada. Hoy presentamos Huellas de un veredicto. Introducción. Huellas de un veredicto. Cuando el corazón dicta sentencia, no hay juez que pueda absolver el dolor. Amelia creyó que el tiempo bastaría para olvidar, pero las heridas del alma no prescriben tan fácil. Leonardo, marcado por un error que cambió su destino, vive atrapado entre la culpa y la esperanza. Dos almas que alguna vez se amaron, ahora se enfrentan al eco de lo que fueron, a las decisiones que los separaron y a las huellas que aún guardan sus corazones. Porque hay historias que no terminan con un adiós, sino con un veredicto, el del amor que se niega a morir. Huellas de un veredicto. Una historia donde el perdón y la verdad se cruzan en el juicio más difícil de todos, el que dicta el alma. Capítulo 1. La escena equivocada. La lluvia había terminado apenas una hora antes. La acera aún brillaba como si la ciudad hubiera querido reencontrarse con su reflejo. En la calle principal del barrio, frente al banco con persianas de acero y letras corporativas talladas en frío, una pequeña multitud se agrupaba en silencio nervioso. Luces intermitentes recortaban las figuras, patrullas, una ambulancia ya inútil, la cinta plástica que delimitaba la escena. El día había comenzado como cualquier otro, pero algo, una línea roja en el pavimento, un gesto que nadie esperaba, lo había partido en dos. Leonardo llegó con la brisa húmeda pegada al abrigo. Había aprendido a leer escenas antes que los testigos hablaran. La experiencia le daba un mapa de pasos posibles. En su mirada se notaba la conversación interna, la ambición que empujaba cada decisión profesional, la posibilidad de un ascenso que pendía sobre su cabeza como una promesa frágil. Aquella investigación podía ser la pieza que lo llevara a la dirección del grupo de investigación criminal del departamento. También podía enterrarlo. Por eso estaba allí con el ceño apretado y la libreta en la mano, atento a cada detalle que otros pasarían por alto. El cadáver de la ancianita ocupaba un espacio pequeño pero definitivo en el andén. La sangre formaba una mancha oscura en la falda limpia. Una bolsa de tela caída junto a ella dejaba asomar sobres y monedas dispersas. La gente comentaba en voz baja, más por necesidad de ruido que por información. Nadie quería ver lo evidente. Una vida había sido cortada sin piedad. En un rincón, apoyada contra la pared de piedra del banco, temblaba una mujer. Tenía las manos juntas, el rostro pálido, los ojos abiertos en un silencio que parecía no pertenecerle. Leonardo la observó antes de acercarse. Era joven, de gesto sencillo, el uniforme de trabajo manchado de lluvia y polvo, y algo en su postura decía que ella no había venido a pelear con la vida, la había recibido con resignación. «Soy el inspector Leonardo», se presentó con la voz corta, profesional. «Necesito que me diga su nombre y lo que vio». Ella tragó saliva, como si quisiera empacar palabras que no cabían en el pecho. «Amelia», respondió al fin. «Estaba saliendo del banco. Vine a cobrar una pensión para mi tía. Vi a dos hombres correr. No escuché gritos, solo el ruido de las carreras y después todo». Leonardo la miró. Buscó en sus ojos la atención de quien no miente. Y no halló la evidencia clara que necesitaba. No porque quisiera dudar por sistema, dudaba porque la investigación, pensaba, exigía más. Amelia parecía la descripción perfecta de una testigo inocente, nerviosa, en estado de shock, suficientemente confundida, pero también había detalles que se negaban a encajar con la simplicidad de su versión. La bolsa de tela de la víctima estaba abierta, sí, pero había evidencias de lucha mínima. La anciana había recibido un golpe directo. Si aquello había sido un robo, era uno extremadamente frío. «¿Podrías contar lo que viste desde el principio?», pidió Leonardo, tomando la libreta. Amelia comenzó a hablar. Su voz era un hilo. Describió la fila en el banco, la lentitud del cajero, el olor a detergente del piso, pequeños trazos que hacen verosímil una escena. Luego dijo que había observado a dos hombres con la capucha puesta que se movían con rapidez de fantasmas. Uno había empujado a la anciana, el otro le había arrebatado la bolsa. Ella aseguró que había intentado gritar, que después se había quedado paralizada. No había contradicciones flagrantes, pero Leonardo apuntaba mentalmente lo que le faltaba. ¿Por qué ningún cliente había reaccionado? ¿Por qué ningún empleado del banco había visto más si la acción fue en plena puerta?
Leonardo sintió la alarma profesional y la privada al unísono. Si la coartada de Amelia tenía puntos débiles, eso podía convertirla en la pieza clave de su ascenso. Si, por el contrario, la investigación demostraba que ella era inocente y su testimonio coherente, entonces habría que mirar en otra dirección. No podía permitirse un error. ¿Tiene idea de por qué no reaccionaron los demás?, preguntó tratando de medir su tono. La gente estaba en sus teléfonos. ¿Y yo? Yo quería ayudar. Me acerqué, pero había sangre y no supe qué hacer. Leonardo cerró la libreta un instante. Había algo más que no estaba diciendo ella, o algo que él no quería admitir en voz alta. Ordenó que la mantuvieran disponible para una entrevista formal en la comisaría y pidió a su equipo que revisara las cámaras cercanas y el registro bancario. Mientras hablaba con los técnicos, su mente ya corría hacia las posibilidades. Huellas, rutas de escape, perfiles, cada detalle era una bifurcación hacia su futuro. La sospecha, sin embargo, se instaló con suavidad peligrosa. Un testigo que se presenta en la escena en el momento exacto, que conoce el banco, que no tiene coartada sólida. Para un ojo hambriento de prueba, todo podía ser una coincidencia o una trampa. Leonardo no esbozó su acusación entonces, su manera fue más sutil. Plantar la duda, excavar la verdad hasta que algo se diera. Al retirarse del lugar, la lluvia dejó nuevos charcos donde antes no había. La cinta policial ondeaba al viento como un lazo de admonición. Amelia se quedó mirando el cordón, sus dedos apretando la solapa de su abrigo. No sabía que para Leonardo, ella ya era una hipótesis que habría que probar o descartar, y esa investigación no solo juzgaría lo ocurrido junto al banco, mediría la integridad del investigador y decidiría el rumbo de una carrera. Capítulo 2. La testigo y el expediente. El amanecer en San Telmo tenía un tono gris metálico. Las nubes se apretaban sobre los tejados y los tranvías recorrían las calles con un lamento de frenos húmedos. En la comisaría central, el inspector Leonardo Rivas repasaba los informes de la noche anterior con una taza de café que ya se había enfriado. El crimen de la anciana frente al banco seguía ocupando el primer lugar en la pizarra. Un caso de impacto público, con prensa, con presión política y con un testigo que él no lograba descifrar. Amelia Duarte. El nombre ya lo había escrito 3 veces en su libreta, como si las letras mismas escondieran algo. No había antecedentes, no había registros de relación con la víctima, ni vínculos conocidos con los sospechosos, pero algo en su relato, o quizás en su mirada, no terminaba de convencerlo. Mientras pasaba las hojas del expediente, notó lo que su asistente había subrayado. La testigo afirma haber llegado minutos antes del ataque. Era un detalle mínimo, pero crucial. Minutos antes, repitió Leonardo en voz baja. Demasiado oportuno. Pidió que la citaran esa misma tarde para una declaración formal. Quería verla en otro contexto, lejos del caos de la escena, donde los gestos dicen más que las palabras. La sala de interrogatorios no era hostil, pero tampoco amable. Una mesa de metal, 2 sillas, una cámara fija y un ventanal opaco que devolvía su reflejo. Amelia entró acompañada por una oficial. Vestía ropa sencilla, el cabello aún húmedo por la lluvia. Llevaba los dedos entrelazados, una costumbre de quien intenta mantener el control. Leonardo la saludó con una cortesía seca. «Gracias por venir, señorita Duarte. Sé que no es fácil recordar». «Lo hago porque quiero que atrapen a los culpables», respondió ella. Su tono era firme, pero su mirada evitaba la suya. Leonardo comenzó el interrogatorio con preguntas rutinarias: hora, posición, distancia, descripciones. Ella contestaba con precisión, aunque a veces titubeaba al hablar del momento exacto del disparo. «Dice que los vio correr», apuntó Leonardo. «¿Podría describirles el rostro?» «No, llevaban capuchas, pero uno era más alto, tenía la voz grave, como si forzara el tono para no ser reconocido». «¿Y el otro?» «Parecía nervioso, tropezó antes de subir al auto». Leonardo anotó los detalles, pero su mente estaba en otra cosa. En la grabación de seguridad del banco, una figura femenina aparecía justo detrás de la víctima segundos antes del ataque. No se veía su rostro, pero su ropa coincidía con la que Amelia llevaba ese día. Esperó el momento justo y deslizó una fotografía sobre la mesa. «¿Reconoce a alguien en esta imagen?» Amelia se inclinó. Su respiración se detuvo apenas un segundo. Era ella misma, aunque la foto era borrosa. «Sí, soy yo»,
admitió. Pero eso ya lo dije, yo salía del banco. Lo sé, dijo él con calma. Pero hay algo que no entiendo, señaló la imagen. Según el reloj de seguridad, esta toma fue captada 8 minutos antes del disparo. Usted declaró haber salido 2 minutos antes. ¿Dónde estuvo esos 6 minutos restantes? El silencio cayó como una losa. Amelia apartó la vista. Leonardo la observaba, midiendo cada gesto. Tal vez se confundió en los tiempos, dijo ella con la voz tensa. Tal vez, repitió él sin creerlo del todo. La sesión terminó sin conclusiones claras. Cuando Amelia se levantó para irse, Leonardo notó un leve temblor en sus manos. No era miedo, sino algo más profundo, la culpa o el peso de un recuerdo. Esa noche, de regreso a su oficina, Leonardo revisó nuevamente la grabación. Amelia aparecía a las 11:03 am. El crimen ocurrió a las 11:11. Durante ese lapso, la cámara del callejón lateral captó un destello metálico. Algo que caía, quizás una joya, quizás una llave. Pidió que ampliaran la imagen, pero la resolución era pobre. Encendió un cigarrillo, aunque hacía meses que había dejado de fumar. Su instinto le decía que Amelia sabía más de lo que admitía. No necesariamente culpable, pero sí parte de algo más grande. San Telmo dormía bajo una lluvia persistente. En algún punto de la ciudad, Amelia también estaba despierta, mirando por la ventana, temiendo por lo que había visto y por lo que no había dicho. Porque hay verdades que no se ocultan por miedo, sino por amor. Y aún nadie sabía de quién intentaba protegerse. Capítulo 3. Ecos en la memoria. El amanecer en San Telmo trajo un cielo pálido, casi translúcido. Las calles olían a tierra húmeda y café recién hecho. Los vendedores abrían sus puestos con una rutina que fingía normalidad. Pero para Amelia Duarte, el día no era uno más. Desde aquella mañana en el banco, su vida se había convertido en una sucesión de sobresaltos y miradas sobre el hombro. Vivía en un pequeño apartamento en la zona baja de la ciudad, donde los tranvías aún resonaban entre las paredes antiguas. El edificio olía a madera vieja y humedad, y desde su ventana podía ver la colina que separaba el centro comercial del barrio industrial. Allí había crecido. Allí había aprendido que la gente a veces calla no por miedo, sino porque las palabras pueden destruir más que el silencio. Esa mañana, intentó volver a su rutina, preparar café, regar la planta del alféizar y revisar los pendientes del trabajo. Pero la imagen del interrogatorio no la abandonaba. Leonardo Rivas. El inspector la había mirado como si pudiera leer más allá de sus palabras. Y lo que Amelia temía no era que la descubriera mintiendo, porque no lo hacía del todo, sino que adivinara la verdad que había decidido enterrar. El teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Amelia dudó antes de contestar. ¿Sí? Silencio. Luego una voz baja, casi un susurro. No digas nada. Ellos también te están mirando. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. El frío le recorrió los brazos como una corriente eléctrica. Corrió hacia la ventana. La calle estaba vacía. Solo un hombre con gorra cruzaba la esquina y un perro husmeaba los botes de basura. Intentó convencerse de que era una broma. Pero el mensaje, simple y amenazante, la devolvía a un pasado que había tratado de borrar. Un pasado que olía a humo, a sirenas, a promesas rotas. A kilómetros de distancia, en el Departamento de Investigación Criminal de San Telmo, Leonardo repasaba los informes. El caso avanzaba lento. Las huellas en la bolsa de la víctima no coincidían con ningún registro. El dinero robado no había sido retirado, y la única testigo parecía esconder más de lo que revelaba. Abrió el expediente de Amelia, 29 años, asistente administrativa, sin antecedentes, pero al revisar un informe de personal encontró una nota antigua. Ex empleada del Banco Nacional de San Telmo, baja voluntaria hace 2 años. El banco de la víctima. Leonardo sintió cómo las piezas encajaban con un sonido seco, como un cerrojo al cerrarse.
Esa tarde, Amelia fue al trabajo intentando fingir calma. Sus compañeras notaron su distracción. ¿Estás bien, Amelia?, preguntó una de ellas. Tienes mala cara. No dormí bien, mintió. En el almuerzo, mientras el murmullo de las conversaciones llenaba la cafetería, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja doblada en 3, una fotografía. En ella se veía a la anciana asesinada hablando con un hombre frente al banco y a Amelia unos metros detrás, observando. En el reverso, un mensaje escrito con tinta negra. Sabemos quién eres realmente. El papel cayó de sus manos. El sonido de los cubiertos a su alrededor pareció disolverse. Amelia sintió la garganta seca, el corazón acelerado. No sabía si el peligro venía de los asesinos, de la policía o de su propio pasado. Esa noche, Leonardo la esperó fuera de su edificio. No por casualidad, sino por instinto. Sabía que ella estaba asustada y que en el miedo suele aparecer la verdad. Cuando la vio llegar, con el abrigo cerrado hasta el cuello, notó la tensión en sus pasos. «Amelia», dijo desde la sombra. Ella se sobresaltó, pero al reconocerlo su expresión fue de alivio y rabia al mismo tiempo. «¿Me estás siguiendo?», preguntó conteniendo el temblor en la voz. «Estoy protegiéndote», respondió él sin ironía. «¿De quién? ¿De usted o de los asesinos?». Leonardo guardó silencio unos segundos. Luego sacó de su bolsillo una copia del informe. «Del pasado», dijo con voz grave, «porque parece que es el que no deja de perseguirte». Amelia lo miró con miedo, no porque la acusara, sino porque por primera vez alguien estaba acercándose demasiado a la verdad. Y en San Telmo, cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad, siempre terminaba pagando un precio. Capítulo 4. Bajo sospecha. El sol apenas se filtraba entre las nubes sobre San Telmo, bañando de un gris suave los edificios del Distrito Central. En la oficina de investigación criminal, Leonardo Rivas llevaba más de 2 horas revisando la misma carpeta. No era un descuido, era obsesión. El caso del asesinato frente al banco, que al principio parecía un robo común, se estaba convirtiendo en un laberinto moral. Y en el centro de ese laberinto estaba Amelia Duarte. Las grabaciones del banco, los informes de testigos, las declaraciones contradictorias, todo lo analizaba una y otra vez. Pero lo que más lo desconcertaba no estaba en los documentos, sino en su propia mente. Había interrogado a cientos de personas, pero nunca a alguien que lo descolocara tanto. Amelia no parecía culpable, parecía herida. Y eso, lo sabía bien, podía ser más peligroso que la culpa. Mientras observaba las imágenes detenidas en la pantalla, Amelia, de pie, mirando algo fuera de cuadro, justo antes del disparo, Leonardo sintió una punzada en el pecho. No era intuición profesional, era algo que no tenía cabida en su carrera. Empatía. Y peor aún, atracción. Cerró el monitor con un golpe seco. No, se dijo a sí mismo. No es una mujer, es un caso. Pero en el fondo sabía que esa línea ya se había borrado. A unas calles de distancia, Amelia trataba de concentrarse en el trabajo. Sin embargo, la figura del detective no se borraba de su mente. Había algo en su forma de mirarla, entre duda y protección, que la perturbaba. No sabía si temerle o confiar en él, y eso la volvía más frágil. Mientras archivaba documentos, un compañero se le acercó con una carta. «Llegó para ti, sin ramitante». Amelia la tomó, conteniendo el aliento. Al abrirla, encontró una hoja doblada con una sola frase escrita a mano. «No confíes en el policía». Sintió como el suelo se le movía. Guardó la nota en su bolso y salió al pasillo. El aire le parecía más denso, el murmullo de las máquinas más distante. Sabía que alguien la vigilaba, pero lo que más la inquietaba era no saber quién mentía, los asesinos, Leonardo o ella misma. En el despacho de la jefatura, Leonardo presentaba su informe. El comisario, un hombre robusto de voz grave,
Escuchaba sin expresión. Entonces, ¿sigue creyendo que la testigo oculta algo? Sí, señor. Hay huecos en su relato, pero no creo que esté del lado de los asesinos. ¿Y por qué está tan seguro? Leonardo dudó antes de responder. Porque la forma en que la mira un culpable es distinta, y ella no me mira así. El comisario lo observó con desconfianza. Rivas, tenga cuidado. No mezcle lo personal con el deber. En este trabajo eso se paga caro. Leonardo asintió, aunque sabía que esa advertencia había llegado tarde. Amelia ya se había instalado en su pensamiento, como una sombra persistente. Esa noche, revisando nuevamente las grabaciones, descubrió algo que lo heló. A las 11:09, 2 minutos antes del disparo, una silueta masculina pasaba frente al reflejo del banco, hablando por teléfono. Llevaba el mismo abrigo gris que un sospechoso de un robo anterior en el norte de San Telmo. Pero lo más sorprendente era lo que el hombre parecía mirar. Amelia, cruzando la calle en dirección contraria. Leonardo detuvo la imagen. Su corazón dio un salto. Ese gesto no era casual. Ella no había sido solo testigo, había sido objeto. Se recostó en la silla, exhalando con fuerza. Todo cambiaba. Ella no estaba mintiendo por culpa, sino por miedo. Alguien la estaba usando. Tomó el teléfono y marcó su número. Ella contestó con voz temblorosa. ¿Amelia? Soy Rivas. No salgas sola esta noche. ¿Por qué? Porque descubrí algo, y temo que ahora no solo investigamos un asesinato, sino que hay alguien esperando terminar lo que empezó. El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. Por primera vez, Leonardo sintió que ese caso ya no se trataba de ascensos ni méritos. Era personal. Demasiado personal. Y en San Telmo, cuando la verdad empezaba a mezclarse con el corazón, el peligro siempre estaba más cerca de lo que uno creía. Capítulo 5. Bajo la lluvia. La lluvia caía sobre San Telmo como una cortina interminable. El agua resbalaba por los ventanales del viejo edificio donde Amelia Duarte vivía, distorsionando las luces de la calle. Esa noche no podía dormir. Cada sonido, cada golpe del viento, le recordaba la voz que había escuchado en el teléfono días atrás. Ellos también te están mirando. Caminó descalza hasta la ventana y corrió ligeramente la cortina. El reflejo del farol iluminó un coche negro estacionado frente al portal. 2 sombras en su interior, inmóviles. El pulso se le aceleró. Intentó convencerse de que era paranoia, pero la sensación era real, casi física. La piel erizada, la garganta seca. Retrocedió un paso. Y fue entonces cuando sonó el teléfono. Un solo tono, luego silencio. El miedo se volvió certeza. A varios kilómetros de allí, Leonardo Rivas revisaba los reportes en su oficina vacía. El reloj marcaba las 11:47 p.m. El resto del equipo se había marchado, pero él seguía dándole vueltas a una imagen que no podía borrar. Amelia, en la grabación, cruzando la calle justo antes del crimen, y aquel hombre, con abrigo gris, observándola. El teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó sin pensarlo. «Inspector Rivas», dijo. Un ruido de interferencia. Luego una voz femenina, temblorosa. «Soy yo, Amelia». El tono de su voz bastó para que se levantara del asiento. «¿Dónde está?» «En mi casa. Creo que me están vigilando. Hay un coche frente al edificio. No se ha movido desde hace 1 hora». Leonardo no dudó. «No haga ruido. No encienda las luces. Voy para allá». El tránsito era un mar de luces rojas y reflejos. La lluvia golpeaba el parabrisas como metralla. En su mente, Leonardo repasaba cada posibilidad. ¿La estaban usando como cebo? ¿O alguien quería silenciarla antes de que hablara? Cuando dobló por la calle principal, vio el coche negro, las luces apagadas, motor encendido. Demasiado perfecto para ser casualidad. Se estacionó 2 cuadras más atrás, apagó el motor y llamó por radio. «Unidad 17, necesito apoyo en la calle 14, edificio Windsor. Sospecha de vigilancia sobre testigo del caso Banco Central. Recibido, inspector. En camino». No esperó refuerzos. Cruzó la calle bajo la lluvia, el abrigo empapado,
una mano en la funda del arma. Subió las escaleras en silencio. El pasillo del tercer piso estaba oscuro, solo iluminado por la luz parpadeante de una bombilla. Golpeó la puerta. «Amelia, soy Rivas. Abra despacio». La puerta se entreabrió y ella apareció con el rostro pálido, el teléfono aún en la mano. «Están allá abajo», susurró. Antes de responder, se escuchó el ruido de un motor encendiéndose. Leonardo corrió hacia la ventana. El coche arrancó, giró bruscamente y desapareció entre los charcos. «¿Los vio bien?», preguntó él. «No, solo sé que eran dos. Uno llevaba una gorra gris». Leonardo se giró hacia ella. Estaba temblando. Sin pensarlo, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue simple, pero algo en ese silencio los acercó más de lo que debían. «No va a pasarle nada», dijo él mirándola. «¿Por qué me protege tanto?», preguntó ella, apenas en un susurro. Leonardo dudó. «Porque creo que usted no está mintiendo, y porque hay algo en todo esto que no quiero perder». Amelia lo miró con ojos llenos de miedo, pero también de alivio. Esa mezcla que solo aparece cuando alguien te rescata justo antes de caer. Minutos después, llegó el equipo de apoyo. La calle estaba vacía, sin rastro del coche. Leonardo dio las órdenes con voz firme, pero su mente seguía en ella. La escoltaron hasta el vehículo policial. Mientras subía, Amelia se detuvo un segundo. «Inspector, hay algo que no le he contado». Leonardo la miró, tenso. «¿Qué cosa?». «El día del robo, yo conocí a la mujer que murió». El mundo pareció detenerse. La lluvia, las sirenas, todo se disolvió. Leonardo sintió que cada duda cobraba sentido y que, al mismo tiempo, todo se volvía más confuso. Ella bajó la mirada. «No pude decirlo antes. Si lo hacía, habría tenido que hablar también de lo que ocurrió hace 2 años, cuando aún trabajaba en el banco». Leonardo respiró hondo. Sabía que acababan de cruzar una línea. La verdad empezaba a emerger, pero también algo más profundo, más peligroso. Porque ahora ya no era solo una testigo. Era la pieza central del caso, y la mujer que empezaba a ocupar un lugar que él no podía permitirse. Esa noche, en San Telmo, el crimen ya no era lo único que lo desvelaba. Capítulo 6. Lo que el silencio oculta. El amanecer en San Telmo llegó sin colores. Solo una luz gris que se filtraba entre los edificios, como si la ciudad se negara a despertar del todo. En una sala de interrogatorios vacía, Amelia Duarte permanecía sentada, las manos cruzadas sobre la mesa. La noche anterior había sido una frontera. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza. Leonardo Rivas entró sin decir palabra. Traía los ojos enrojecidos, el gesto contenido. Había pasado la madrugada entre informes, llamadas y silencios que pesaban más que cualquier evidencia. Sabía que a partir de ese momento, su deber y sus sentimientos iban a chocar de frente. Se sentó frente a ella. «Quiero que hablemos sin protocolos», dijo con voz baja. «Ni grabaciones ni testigos, solo la verdad». Amelia lo miró, dudando si confiar. Pero algo en su tono, esa mezcla de cansancio y sinceridad, la hizo asentir. Respiró hondo. «Trabajé en el banco hace 2 años, en el área de atención a clientes. ¿Y la víctima? Se llamaba Elena Vives. Era una cliente habitual, viuda, muy amable. Venía todos los viernes, siempre a la misma hora, pero no venía por dinero, sino por compañía». Leonardo la escuchaba con atención, tomando notas mentales más que escritas. «¿Y qué pasó?», preguntó. «Una mañana, un hombre vino a buscarla. Decía ser su sobrino. Yo fui quien lo atendió. Tenía papeles falsos. Lo supe porque firmó con otro nombre. Lo denuncié al director, pero me dijeron que no me metiera. Semanas después, el dinero de la señora desapareció». Leonardo frunció el ceño. «¿Y usted?». «Me culparon de filtrar información.
Me despidieron sin derecho a defensa. Elena quiso ayudarme, pero nadie la escuchó. Bajó la mirada. Después de eso, la perdí de vista, hasta ese día. El silencio se volvió denso. Leonardo se pasó una mano por el rostro, procesando. La anciana asesinada no era solo una víctima del robo, era un testigo incómodo, y Amelia una consecuencia viva de un encubrimiento. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó con un tono más suave que acusador. Porque nadie me habría creído. ¿Y por qué hay alguien del banco detrás de todo esto? Alguien poderoso. Más tarde, en su oficina, Leonardo miró el expediente con el rostro tenso. Todo apuntaba a una red dentro del propio sistema financiero. Pero lo que más le perturbaba era otra cosa, la forma en que se estaba implicando emocionalmente. Su reflejo en la ventana le devolvía la imagen de un hombre que había prometido no repetir errores. Había estado allí antes, 5 años atrás, en otro caso. Recordó el rostro de Clara, su antigua pareja, también policía. Habían trabajado juntos en un operativo que salió mal. Ella murió en una emboscada, y durante meses lo culparon de haber actuado por emoción, no por estrategia. Desde entonces, Leonardo había jurado mantener distancia con todo lo que pudiera romper su juicio. Pero ahora, frente a Amelia, sentía el mismo temblor, la necesidad de proteger, la urgencia de creer, y eso, en su oficio, era el principio del desastre. Tomó su chaqueta y salió al pasillo. Necesitaba aire, necesitaba pensar en ella sin pensar tanto. Esa tarde, Amelia fue trasladada a una vivienda segura bajo custodia temporal, no como sospechosa, sino como testigo clave. Leonardo insistió en acompañarla personalmente. Durante el trayecto, el silencio se llenó de pensamientos que ninguno se atrevía a pronunciar. «No entiendo por qué me ayuda», dijo Amelia, finalmente, mirando por la ventana. Leonardo mantuvo la vista en la carretera. «Porque creo que, si no lo hago, todo esto me va a perseguir el resto de mi vida». Ella sonrió levemente. «¿Y eso lo dice como policía o como hombre?». Él tardó en responder. «No estoy seguro». El coche se detuvo frente a la casa asignada. Antes de bajar, Leonardo la miró por última vez. «Mañana seguiré con las pruebas del banco, pero si vuelve a recibir algún mensaje, me llama primero a mí». Amelia asintió, y cuando él se alejó, comprendió que, aunque no sabía si podía confiar en él, ya no podía dejar de hacerlo. Esa noche, en la ventana de su departamento, Leonardo observó la ciudad de San Telmo iluminada por faroles anaranjados. El reflejo de las gotas en el vidrio le recordó la primera vez que vio a Amelia, temblando, bajo la lluvia, frente al cadáver de la anciana. Había algo en esa escena que lo había marcado desde el principio. No solo un crimen, sino una conexión inexplicable. Encendió un cigarrillo. En el humo pensó en las líneas que siempre juró no cruzar, y entendió que, con Amelia Duarte, ya estaba del otro lado. Hay verdades que se ocultan por miedo y otras que se descubren solo cuando el corazón decide hablar. Capítulo 7. La línea del fuego. El amanecer en San Telmo fue de un color entre cobre y gris. Los diarios ya hablaban del caso del Banco Central, y la presión sobre la policía era tan grande como el silencio que se extendía dentro del propio departamento. Leonardo Rivas sabía que no podía confiar en cualquiera. Había leído los reportes, revisado las cámaras, seguido el rastro del dinero, y todas las pistas llevaban al mismo lugar. Alguien del banco había ordenado el asesinato. El problema era que ese alguien tenía influencia, y si seguía el hilo hasta el final, no solo pondría en riesgo su carrera, pondría en peligro a Amelia. Se dirigió al edificio del banco con paso firme. El director, un hombre de traje gris y sonrisa ensayada, lo recibió con cortesía tensa. «Inspector Rivas, lamento lo ocurrido, pero ya le entregamos todo el material». «No todo», respondió Leonardo dejando un sobre la mesa.
Eran copias de transferencias que él mismo había obtenido de forma extraoficial. El mismo día del crimen, el banco había autorizado una operación de retiro al nombre de Elena Vives, la anciana asesinada, pero firmada por otro empleado. ¿Quiere explicarme cómo se falsificó una firma en una cuenta protegida por 3 filtros de seguridad?, preguntó el inspector. El director tragó saliva, sin responder. Leonardo lo observó con la paciencia de quien ya sabe la respuesta. Sabía que había descubierto algo. Por eso la mandaron callar, y Amelia Duarte solo estaba en el lugar equivocado. ¿Otra vez? El hombre intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. Rivas sabía que había tocado la fibra correcta. Mientras tanto, Amelia permanecía en la casa de seguridad asignada, una vivienda discreta en los límites de la ciudad. Había pasado el día entre silencios y recuerdos, sin poder borrar la imagen de Leonardo de su mente. Su voz, su mirada, esa forma en la que la había cubierto con su abrigo, no era solo gratitud, era algo más, algo que crecía incluso en medio del miedo. Esa tarde decidió salir al jardín trasero para tomar aire. El cielo se nublaba otra vez. Al girar hacia la verja, vio un sobre blanco metido por debajo de la reja. Se agachó para tomarlo. Adentro, una fotografía. Ella dormida, en esa misma casa, y una frase escrita a mano en tinta roja. La próxima vez no alcanzará a despertar. El miedo la paralizó por segundos, pero luego corrió adentro, marcando el número de Leonardo con manos temblorosas. «¡Están aquí!», gritó al teléfono. «¡Alguien me está vigilando! Amelia, escúchame. Cierre puertas y ventanas. Estoy en camino». La lluvia comenzó a caer otra vez. En medio del trayecto, Leonardo sintió cómo el corazón se le aceleraba. No pensaba en el caso, ni en el ascenso, ni en los titulares. Solo en ella. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Entró con el arma desenfundada. Un ruido en la cocina, y luego, el silencio absoluto. ¡Amelia!». Ella salió de la habitación, con lágrimas en los ojos. «Se fueron», dijo con voz quebrada. «Rompieron la ventana, pero no alcanzaron a entrar». Leonardo guardó el arma y se acercó. La vio temblar, con la respiración entrecortada. Y sin pensarlo, la abrazó. Fue un impulso, pero también una confesión. Amelia se aferró a él con fuerza. El olor a lluvia, el sonido del viento, la tensión acumulada, todo se disolvió en ese instante. «Ya está», susurró él sin soltarla. «No voy a dejar que te pase nada». Ella apoyó el rostro en su hombro. «No me diga eso si no puede cumplirlo. Entonces tendré que cumplirlo». Se separaron lentamente, mirándose a los ojos, y en ese silencio se dijeron más que en todas las conversaciones anteriores. Había algo prohibido y necesario en ese vínculo, el tipo de conexión que nace en medio del peligro y se vuelve imposible de negar. Horas después, con Amelia dormida en el sofá, Leonardo revisó la foto que ella había recibido. Amplió la imagen con el celular. En el reflejo del vidrio del ventanal se veía un rostro, el mismo del hombre con abrigo gris, y junto a él, apenas visible, un emblema en su chaqueta, el logo del Banco Central de San Telmo. Leonardo apretó el puño. Ahora tenía la prueba que necesitaba, pero también sabía que, si la usaba, su carrera terminaría. Miró a Amelia dormir, con el rostro iluminado por la luz tenue del televisor, y entendió que, por primera vez en muchos años, estaba dispuesto a perderlo todo, por alguien que no había venido a salvar, sino a descubrir. En San Telmo, el amor no llega con flores, sino con cicatrices. Y a veces, la verdad no se encuentra. Se elige. Capítulo 8. La huella del amanecer. La mañana amaneció despejada sobre San Telmo, por primera vez en semanas. El aire olía a tierra limpia, a comienzo. En la jefatura, el movimiento era intenso. Periodistas, agentes, órdenes, rumores. Todos hablaban del mismo tema. El inspector Leonardo Rivas había entregado un informe que sacudiría a toda la ciudad. Dentro de una carpeta, marcada con su firma, había documentos, grabaciones y fotografías. Pruebas irrefutables de una red de corrupción
dentro del Banco Central de San Telmo, que había lavado dinero por años y silenciado a quienes se atrevían a denunciarlo. Entre ellos, Elena Vives, la anciana asesinada. El nombre del responsable principal aparecía en cada hoja: el director del banco, el mismo que lo había recibido días atrás con su sonrisa falsa. Leonardo lo había denunciado ante la fiscalía, entregando todo lo que tenía, incluso los datos que había obtenido sin autorización. Sabía lo que eso significaba. Su ascenso se esfumaba, su carrera quedaba en riesgo. Pero la verdad, esa verdad que había jurado perseguir sin dejarse vencer, finalmente tenía rostro. Esa misma tarde, Amelia fue llamada a declarar. Su testimonio, junto con las pruebas de Leonardo, selló el destino de los culpables. Cuando salió del edificio de justicia, el cielo de San Telmo se abría lentamente y un rayo de sol se filtraba entre las nubes. Leonardo le esperaba en la acera, sin uniforme, sin insignia, solo él. Ella lo vio y sonrió con esa mezcla de incredulidad y alivio que solo tienen los sobrevivientes. ¿Y ahora qué?, preguntó Amelia, deteniéndose frente a él. Ahora somos libres, respondió él, con una sonrisa apenas visible. Ella lo miró con ternura. ¿Y libre también del trabajo? Él rió suavemente. Supongo que sí. Presenté mi renuncia esta mañana. ¿Y por qué haría algo así? Porque hay cosas más importantes que los ascensos. Ella lo observó un instante más. Luego dio un paso adelante y lo abrazó. Fue un gesto tranquilo, sin sobresaltos, pero lleno de verdad. El tipo de abrazo que cierra capítulos y abre destinos. Los meses pasaron. El caso del banco ocupó titulares durante semanas hasta que otro escándalo tomó su lugar. Leonardo y Amelia se mudaron a las afueras de la ciudad, a una casa rodeada de árboles donde el sonido del viento reemplazaba al de las sirenas. Él abrió una pequeña agencia de investigación privada, ella un taller de arte donde enseñaba a jóvenes a reconstruir joyas antiguas, como quien devuelve brillo a lo que la vida intentó romper. A veces hablaban del pasado, pero sin dolor. Otras simplemente se reían del destino y de cómo una escena del crimen los había unido. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las hojas, Leonardo se acercó a ella con una sonrisa cansada y feliz. «¿Sabes?», dijo. «Cuando te conocí pensé que ibas a arruinar mi carrera». Amelia se rió. «Y lo hice». «Sí», contestó él, «pero también me salvaste de ella». Ella lo abrazó, y en ese gesto había una promesa sencilla. Nunca más volverían a dejar que el miedo dictara su vida. Años después, San Telmo los conocía como la pareja que resolvió el caso que cambió la ciudad. Tuvieron hijos, risas, mañanas con olor a café y tardes de lluvia en las que recordaban aquel primer encuentro frente al banco. Cada tanto, uno de ellos, ya con canas y arrugas en la mirada, decía en voz baja: «Nunca pensé que de una tragedia saldría todo esto». Y el otro respondía: «Las huellas del veredicto no solo están en los juicios, también en los corazones que se atreven a perdonar». Y así, entre verdades y cicatrices, Leonardo y Amelia descubrieron que el amor no necesita testigos para ser real. Vivieron, se amaron, criaron hijos y, como en los cuentos que sobreviven al tiempo, fueron felices para siempre.